El título del mensaje hoy es Unidos por el Espíritu. Hoy vamos a hablar de lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo. Lo que significa espiritualmente ser miembros de esta iglesia. Fíjese lo que le digo. Lo que significa espiritualmente ser miembros de esta congregación, de este edificio, de esta iglesia de la ciudad de Ontario. O sea, religiosamente, como un grupo de personas que se reúnen a buscar de Dios. Como lo ve el resto de la gente, lo ven como una religión. Y de esa manera es como humanamente nos reunimos. Porque todo mundo se reúne religiosamente, supuestamente a adorar a Dios, pero como una religión humana. Y yo siempre les he dicho, más allá en Los Ángeles que aquí a ustedes, que nosotros no somos solamente un grupo de personas aquí reunidos. Y esto es algo que la mayoría de enseñadores o predicadores no le hacen ver al pueblo. Porque nos mantenemos nada más como un grupo de personas que vamos a la iglesia, cantamos cantos, cualquier canto, oímos una predicación, cualquier predicación, oramos y nos vamos y nos sentimos bien. Pero nos sentimos bien más en lo humano que en lo espiritual. Nos sentimos bien más en lo emocional que en lo espiritual. Y hay que saber hacer la diferencia. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que, como le dije al principio, el tema hoy es unidos por el Espíritu. Vamos a descubrir algo muy hermoso y a la vez muy peligroso. Porque muchas veces nosotros ni sabemos las bendiciones que tenemos como cristianos, ni conocemos las responsabilidades que tenemos como cristianos, ni sabemos el peligro que tenemos como cristianos. Ojalá que me entienda. En un lugar como este, todos esperamos que se manifieste el poder de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted lee al principio del libro de los Hechos, la Biblia dice que cuando se empezó a manifestar el poder de Dios, solo un grupo de hermanos se sentían felices, se sentían bien, pero el resto tenían miedo. No se acercaban con el grupo, el grupo más cercano al Señor, no se acercaban porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque es peligroso también estar dentro de ese grupo si uno no va cumpliendo con el orden. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira en el capítulo 5 de los Hechos? Ellos eran dos hermanos, era una pareja cristiana. Dos hermanos que iban junto con los demás buscando agradar a Dios. Alguien de los hermanos decidió vender una propiedad y entregar todo el dinero a los apóstoles. Y ellos dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué no? Vamos a hacerlo también. Vendieron una propiedad, pero en lugar de entregar todo, sacaron una cantidad, la guardaron y dijeron, vendimos también una propiedad como fulanito. Y aquí está el dinero. Y eso les costó la muerte, porque sacaron un dinero, y no tanto porque lo sacaron, sino porque mintieron, porque no dijeron la verdad. Y entonces, hermanos, cuando uno está muy cerca de la bendición, también hay un tremendo peligro, y eso es lo que la gente no sabe. Así es que vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios, y recuerde, hoy vamos a descubrir lo que somos nosotros espiritualmente y cuál es nuestra responsabilidad espiritual. Y no nos olvidemos que cuando creemos, el Espíritu Santo viene a ser morada a nosotros. Y eso todos los cristianos lo sabemos, que desde el momento que creemos en Cristo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El Cristo glorificado, el Cristo que murió, que resucitó y que se fue a la gloria, cuando creemos también se hace presente espiritualmente en nosotros. ¿Me está entendiendo? Ahora,
leamos lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 3. Solamente las primeras palabras donde dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hasta ahí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir, van a tener que hacer todo lo posible por mantenerse unidos, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Fíjese bien, solícitos, o sea, algo que uno busca hacer con mucho ahínco, con muchos deseos, algo que urge hacer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Grábese esto. Desde el momento, es más, venga conmigo, hoy vamos a ir a algunas escrituras, porque una de las cosas, cuando yo estoy dando un tema, que en el momento que le estoy hablando, me vienen a la mente escrituras para que se las comparta. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6 y vamos a ir al verso 20. Quiero que ponga atención, que vamos a estar comparando algunas escrituras para poder corroborar, para poder respaldarnos en el tema que tenemos. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Se recuerda por qué razón vino esta escritura a mi mente para que se la comparta? Porque dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo que está en nosotros desea, es su voluntad, que mantengamos la unidad, el estar unidos. Somos aquí como una orquesta, y una orquesta tiene que la guitarra tocar un acorde. Si hay trompeta, la trompeta tiene que saber cuándo entrar, y no puede entrar en cualquier momento. Tiene que entrar exactamente cuando le toca su tiempo, y tiene que entrar al mismo ritmo. Y si son 20 o 30 los que tocan instrumentos en una orquesta, cada uno tiene un instrumento diferente, pero todos tienen que entrar al mismo tiempo, y todos dan una melodía hermosa. Todos los instrumentos se acoplan y dan una melodía hermosa. ¿Me entiende, hermano? Entonces piense que usted y yo somos aquí como un grupo de músicos, somos una orquesta, y que cada uno de nosotros toca diferente instrumento, y nosotros debemos practicar, y nosotros debemos siempre buscar estar de acuerdo, porque lo que hagamos aquí es como estar practicando un himno, una canción, para presentársela al Señor. Entonces, por esa razón, nos recordamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Y yo le puedo asegurar, por eso yo les digo, en estos últimos años que me queden, les voy a compartir muchos mensajes que ni siquiera se tocan en las iglesias. No se tocan en las iglesias porque muchas veces se pasa por alto las escrituras que están ahí. Puede ser que leamos la Biblia muy frecuentemente y que seguido leamos eso, pero no nos damos cuenta que pasamos por encima de un tremendo tesoro que tenemos ahí. Pasamos y caminamos, ignoramos lo que tenemos ahí. Fíjese lo que dice ahí, y acuérdese de esto. Olvídese del apóstol Pablo. Mañana no vaya a decir, como dijo el hermano Rodríguez.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No, hermanos, no es el hermano Rodríguez. Bueno, como dijo el apóstol Pablo, tampoco es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que está diciendo: no se les olvide que la unión es de mi parte, que yo estoy buscando, que yo deseo, que yo espero que todos ustedes estén unidos como si fueran una orquesta. Olvídese que usted quiera tocar de cierta manera o que usted quiera tocar cierto instrumento. Por eso uno no puede decir: Señor, dame el don de la profecía, Señor, dame el don del pastorado. Usted siéntese y cállese a ver qué es lo que el Espíritu Santo le va a poner a hacer. Usted no tiene palabra, no tiene voto. ¿Sí me entienden, hermanos? Si no, acuérdese, son escrituras que yo me acuerdo mucho. ¿Se acuerda cuando al Señor Jesús lo estaban bautizando, que salió del agua? Se oyó la voz de Dios y dijo: este que acaban de bautizar es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, fue una distinción donde Dios dijo: este hombre que está bautizándose ahí es el único que hace mi voluntad, nadie más. Es el único que cumple con lo que Dios desea, nadie más. Y allá cuando Pedro, Juan y ¿quién era el otro? Jacobo, los que estaban en el monte de la transfiguración, allá cuando se los llevó el Señor a un monte y cambió de figura y empezó a resplandecer, ¿se acuerda que Pedro dijo: Señor, hacemos 3 enramadas porque ya no eres nada más tú, ya apareció Moisés y apareció Elías, hacemos 3 chozas aquí para que nos quedemos acá, aunque nosotros estemos al aire libre acá, pero ustedes que tengan una chocita, algo bonito aquí, ¿quieres que la hagamos? Y se oyó la voz de Dios y volvió a decir lo mismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él óiganlo. ¿Qué estaba diciendo? Pedro, no te metas en las cosas que no debes meterte. Que él sea el que hable, que él sea el que dirija. Tú no tienes nada que hacer ahí. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, hermana? Entonces, si nosotros leemos hoy, ¿se da cuenta qué interesante es la palabra de Dios? Mire lo que dice ahí. Es el Espíritu Santo diciendo, ¿se acuerda? Solícitos deben de mantenerse buscando que la unidad entre ustedes esté siempre completa. Y esto, hermanos, es un mandamiento del Espíritu Santo. Y esto es una responsabilidad de usted y de mí para poder complacer al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Fíjese lo que le digo. Uno puede decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no? Ahora sí vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Oiga, deténgase ahí. Porque habéis sido comprados por precio. Deténgase ahí. El Espíritu Santo está diciéndonos a cada uno de nosotros: Dios los compró y le tocó pagar muy caro por ustedes. Pagó con la vida de Cristo. Fíjese bien, porque habéis sido comprados por precio. Al ser comprados, pues ya le pertenecemos a Él. Amén. Y al pertenecerle a Él, es como que ya no somos dueños de nuestra voluntad, ya no somos dueños de nuestros actos, porque a alguien que lo compran es como un esclavo. Y Pablo siempre decía: yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me compró, ¿verdad? Entonces aquí dice: porque habéis sido comprados por precio. Para que te des una idea, fuiste comprado, pues ya no le perteneces a nadie.
ahora le perteneces al que te compró. ¿Y quién te compró? Te compró Dios. ¿Y con qué te compró? Con la sangre de Cristo. ¿Y por qué tengo que decir que debo respetar? Porque tú creíste en Cristo. Al creer en Cristo, tú estás aceptando la compra, tú estás aceptando la pertenencia a Dios al creer en Cristo. Entonces, aquí no es asunto que yo diga, no, pues yo si quiero lo hago, o si no, no. No es asunto de que si quieres o no quieres. Si no quieres, entonces estás fuera. Pero si estás dentro, tienes que querer, porque no hay más. Fíjese bien cómo son las cosas. Entonces dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué dice allá en Efesios capítulo 4 versículo 3? Acuérdese, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora le voy a invertir las cosas. Le voy a leer primero Primera de Corintios 6:20, lo que leímos. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Ahora añádale Efesios capítulo 4 verso 3. Léalo junto. Porque habéis sido comprados por precio, entonces estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Verá que ya le hallamos figura al asunto? Debemos de mantenernos unidos, debemos estar de acuerdo, debemos de buscar la unidad. Por eso dice, y habla a todos. No dice, ¿cómo se llama usted, hermanito? Raúl. Raúl. No dice, Raúl, tienes que estar solícito a la unidad del Espíritu. No, dice, solícitos a todos. Todos solícitos, cada uno solícito. Todos buscando la unidad. Todos manteniendo la unidad. Es nuestra obligación mantener la unidad. La presencia del Espíritu Santo nos la asegura, la hace posible. O sea, ya podemos hacerlo. Antes no. Antes hacíamos lo que queríamos y no nos callamos bien y nos peleábamos y hacíamos cualquier cosa porque no estaba el Espíritu. Ya haciéndose presente el Espíritu, santifica, escoge, y ya estando presente el Espíritu, ahora podemos decir, todo lo puedo en el Espíritu Santo que me fortalece. Ahora sí lo puedo hacer porque el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo me respalda. Acuérdese que hay obras de la carne y frutos del Espíritu, de manera que los frutos del Espíritu es ese respaldo y ese apoyo para hacer lo que le agrada a Dios. O sea, tenemos esa ventaja, podemos hacerlo ahora. Si no lo hacemos es porque no querramos, pero si nosotros queremos, lo podemos hacer. Y aquí está la petición del Espíritu Santo. Le digo una vez más, olvídese de Pablo. En un momento, si nosotros decimos, no es Pablo el que lo dice, entonces ya no crees que Pablo sea un siervo de Dios. Si creemos que Pablo es un siervo de Dios, entonces no es Pablo el que lo está diciendo, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo está diciendo, entonces Pablo es nada más un instrumento, pero es la palabra directa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice ahí en Efesios 4:3 el Espíritu Santo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Oiga esto, no dice que busquemos nosotros la unidad. No, la unidad ya está ahí porque el Espíritu Santo está ahí. Sino mantengamos, solícitos en guardar, en mantener lo que el Espíritu Santo provee. El Espíritu Santo con su presencia santifica. El Espíritu Santo con su presencia une. No sé si se ha fijado usted cuando uno se convierte, recién convertidito, todo lo ve tan bonito, ¿verdad? Todo le parece tan bien, cantando a todas horas y por todos lados, hablando de Dios, porque recién acaba de conocer al Señor. Al paso del tiempo hay cosas que no nos parecen, y más cuando nos reunimos muy
seguido. Hay veces que gente me dice: hermano, me doy cuenta que en su iglesia tienen muchos problemas. Y le digo: ¿en qué iglesia no hay problemas? Pero me he dado cuenta que tienen muchos problemas. Y les digo: sí, pues con nosotros no hay tantos. Y les digo: ¿cada cuándo se reúnen? Y me dice: bueno, pues los miércoles y los domingos, o los domingos nada más. Por eso. Le digo: en una ciudad donde hay mucho tráfico de carros, va a haber choques, va a haber problemas, ¿verdad? Y le digo: en una iglesia donde se reúne todos los días, pues no falta en qué momento vamos a chocar por ahí. Pero chocamos y lo sentimos porque somos humanos, pero luego descubrimos o nos recordamos que el Espíritu Santo está en medio y que hay que mantener la unidad. Grábese eso. Grábese eso. Que no se le olvide, porque eso es bien importante. Oiga esto: debe haber unidad de la iglesia. Y yo me quedo siempre pensando en lo que entendí al principio de mi conversión, porque me hablaban de que nos debíamos amar, que debíamos cuidarnos unos a otros, y cuando me estaban hablando me ponía yo a pensar que mis dos piernas son tan amorosas que si una tiene comezón, la otra le rasca. Que si una siente dolor, la otra soporta todo el peso y hasta lleva a la otra cargando, y ahí va brincando una sola, ¿verdad? ¿Cómo se aman? Y yo decía, y a veces nosotros como que no salimos de acuerdo. ¿Y por qué las dos piernas nunca se golpean una a la otra? Y un brazo lava al otro, le ayuda, lo soba. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces dice ahí: solícitos en guardar. Grábese eso, porque de aquí en adelante usted va a ser un guarda de la unión que el Espíritu ha traído, ha provisto. No espere que el hermano Rodríguez traiga la unión de la iglesia. No, el hermano Rodríguez es otro músico más. Amén. Que tiene que colaborar, que tiene que participar, que tiene que buscar mantener la unión. Pero la unión nos corresponde a cada uno de nosotros. Porque dice solícitos. Esa S al final nos habla a todos. Solamente la O al final le habla a uno, pero la S nos habla a todos. ¿Estamos entendiendo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está entre nosotros? Está entre nosotros, pero a la vez está individualmente en cada persona para que nos sea posible hacer aquello. Ya no podemos decir: no, ¿cómo le voy a hacer? No, como desde el momento que el Espíritu Santo está en ti, es el mismo Dios todopoderoso el que está en ti. No digas que cómo le vas a hacer. Ahí está el Espíritu para hacerlo. Tú nada más cede, tú nada más cree, tú nada más confía, y el Espíritu Santo va a manifestarse haciendo aquello que tú debes hacer. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿De qué estamos aprendiendo hoy, hermanos? De la unidad del Espíritu. Grábese eso. Léamelo una vez más para que le diga yo algo. ¿Qué dice? No, eso ya lo pasamos. Vamos a Efesios 4:3. La otra escritura solamente se la traje para... Es más, ahorita regresamos a ella. Manténgala ahí también. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 3? Solícitos en guardar la unidad. ¿De quién es la unidad? Del Espíritu. ¿Y qué nos está pidiendo el Espíritu? Que guardemos su unidad. Fíjese bien, eso quiere decir que nos llevemos muy bien, que nos busquemos de cualquier manera, quedar bien, ayudar al hermano, hacerlo sonreír, a acomodarnos, a caminar juntos en el Señor.
porque vamos a agradar al Espíritu. Haciendo eso agradamos al Espíritu. No haciéndolo lo desagradamos. Como dijo el Señor Jesús, el que conmigo no junta, las desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. ¿Qué dice una vez más Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, le podría yo decir, hermano, hermana, trate de guardar la unidad que es del Espíritu. ¿Verdad? Fíjese bien. ¿Por qué no? Porque dice, a ver. solícitos en guardar. Sí. No trate. No, sí, no, pero fíjese lo que dice. El punto a donde voy es de quién es la unidad del Espíritu. Entonces, hay que guardar la unidad que es del Espíritu. Entonces, no busque guardar la unidad que el hermano Rodríguez quiere tener aquí entre ustedes. No, es la unidad del Espíritu. ¿Se da cuenta? Si nosotros pudiéramos tener la revelación de ese versículo, yo pondría de mi parte, usted pondría de su parte. Si alguien es un poco difícil, le vamos a buscar la manera. Si yo no pude, ¿a poco puede la hermana Mari? ¿A poco puede la hermana que está acá o el hermano que está acá? Y dice, bueno, pues el hermano Rodríguez le faltó este detallito, pues ahora voy yo y voy a tratar de convencerlo, voy a tratar de convencerla. ¿Pero por qué? ¿Para quedar bien con el hermano Rodríguez? No, perdóneme, voy a quedar bien con el Espíritu Santo, porque es la unidad del Espíritu Santo la que hay que mantener. Hay que mantener la unidad porque eso agrada al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Ahora sí vayamos a terminar con Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Quiero terminar con eso. Se recuerda que leímos desde un principio, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermanos, piense, imagínese, porque habéis sido comprados por precio. Quiere decir que si usted y yo estamos diciendo que somos cristianos, ya nosotros dependemos de alguien. Ya pertenecemos a alguien. Pertenecemos a Dios. Porque pagó el precio por nuestros pecados. Estábamos destinados a la condenación eterna. La Biblia dice, el que cree en Cristo no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, nosotros estamos ya en estado de condenación. Cuando creemos en Cristo, nosotros al creer en Cristo ya se hace real el pago que se tenía que dar para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Entonces aceptamos a Cristo, aceptamos el pago por nuestros pecados y nuestros pecados desaparecen porque creímos en Cristo. Pero al creer en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Ya nacimos de nuevo, ya estamos con nueva vida y ahora le pertenecemos a Dios. ¿Estamos entendiendo? Al pertenecerle a Dios, y en verdad, hermanos, la verdad, usted y yo nunca fuimos libres. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, Él los creó. No se crearon a sí mismos. Al crearlos Dios, pues Dios era el dueño. Él los creó. A Él le costaron. Lo que ellos eran, era por Dios. Y así vivieron. El día que desobedecieron a Dios, ahora ya le pertenecían a Satanás por derecho. Legalmente ya habían perdido su lugar con Dios y ahora eran pertenencia de Satanás. Por eso allá en Efesios capítulo 2 versículo 2 dice, iban ustedes en una corriente donde van todos aquellos que hacen el mal. Entonces, cuando creímos en Cristo, nosotros fuimos arrancados de la corriente del mal y ahora estamos en las filas de Cristo. Ahora somos hijos de Dios.
Pero lo mismo, antes pertenecíamos a Dios en Adán y Eva cuando obedecían. Después de la desobediencia de Adán y Eva, ya le pasaron a pertenecer a Satanás, y nosotros también. Todos los hijos de Adán y Eva nacían en esclavitud del pecado, como los esclavos que había aquí en Estados Unidos. Los americanos compraban una parejita de esclavos y al año, a los 2 años ya tenían un muchachito. Era un esclavito chiquito también. También le correspondía al que compró a la pareja aquella. Así es que desde Adán y Eva, todos los que le nacieron a Adán y Eva ya eran también pertenencia de Satanás, porque él había comprado los derechos. A él se entregaron a Adán y Eva. Por lo tanto, todos los que le nacían en pecado. Y de pronto creemos en Cristo y se rompen las cadenas. Ahora pertenecemos a Dios y nuestros hijos nacen con la bendición de Dios. Ahora hay que buscar mantenerlos, que no se alejen de Dios y que a su debido tiempo hagan la decisión de buscar de Dios, para que ya puedan por ellos mismos ser hijos de Dios, porque ellos tienen que hacer esa decisión personal. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces vamos a terminar ese versículo. Se recuerda que unimos los 2 versículos, el de 1 de Corintios capítulo 6 versículo 20 al principio, porque habéis sido comprados por precio. Lo unimos con Efesios 4:3. Por eso deben de estar solícitos por guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen a Dios y Dios lo quiere así. Así es que hay que buscar agradar a nuestro Dios. ¿Qué dice? Dele un aplauso al Señor si así lo desea. ¿Qué dice, hermanos, la otra parte después de donde dice habéis sido comprados por precio? ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, solamente vives para darle gloria a Dios. Solamente vives para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu salvación. Porque Él te compró con la sangre de Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leer el verso 19, ahí mismo, ya que estamos ahí. 1 de Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, no debes ignorar, debes saber claramente que tu cuerpo, o que tú en esa humanidad, eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu Santo que tienes de parte de Dios. Pero termina diciendo algo al final. ¿Qué dice ahí al final en el verso 19? No sois vuestros, no eres de ti, no eres tuyo, no puedes hacer nada por ti mismo, porque te compraron. Tú no puedes moverte por ti mismo, no puedes hacer decisiones por ti mismo. Lo que sí puedes hacer es lo que agrada a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo le decía al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. O sea, solamente me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Se da cuenta? Entonces lo que estamos aprendiendo hoy es algo bien importante. Si lográramos tener la revelación de esto, usted no se da cuenta lo que podríamos nosotros aventajar en lo espiritual. En lo espiritual. Cosa curiosa. Yo un día salí de mi casa con mi padre y mi madre, y la vez que salí,
es cuando yo me fui de acá de Estados Unidos. Era como el 78. El 78 fui yo a arreglar documentos a México y llegué a mi casa y busqué que mi familia se entregara a Dios y no quisieron saber nada de Dios. Vieran cómo me dolió el corazón. Después que no quisieron nada de Dios, ahí donde estaba debajo de unos árboles, me puse a orar. Cerré los ojos y empecé a llorar y empecé a orarle al Señor, teniendo a mi familia alrededor mío. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie. Yo esperaba que al abrir los ojos estuvieran todos tirados ahí pidiéndole perdón a Dios. Cuando abrí los ojos no había nadie. Y allá a lo lejos había un árbol de aguacate grandote, un árbol de mango grueso también, y estaban detrás del árbol así mirándome. Hermanos, me dio una tristeza y salí de ahí y tomé el primer autobús que pasó. Y me fui rumbo a Guadalajara. Y como a la mitad del camino había una campaña en una carpa, pero muy grande, y decía ahí campaña cristiana. Ya estaban empezando el servicio y yo me paré, me bajé y me metí en aquel lugar tan grande. Y cuando entré me dijo el Señor: esta es tu familia. Yo venía muy triste. Esta es tu familia. Y empecé a mirar alrededor y había mujeres que estaban como de la edad de mi madre. Y me decía el Señor: ahora esa es tu madre. Y veía hombres de la edad de mi papá y decía: ahora ese es tu padre. Y veía muchos de la edad mía y decía: todos esos son tus hermanos. Esta es tu familia ahora. Estos son los tuyos ahora. Gloria a Dios. Y por eso, mis hermanos, debemos tomar en cuenta esto, porque también lamentablemente cuando estamos en casa como hermanos de la casa, a veces nos mantenemos buscándonos, atendiéndonos. Con amor nos vemos con los hermanos, a veces, porque hay algunos que aún estando en la casa cuando están jóvenes se pelean mucho, pero hay veces que se quiere uno. Yo me quise con todos mis hermanos, nos acompañábamos, nos íbamos a comer, nos íbamos a jugar, nos íbamos de cacería, nos quisimos mucho y así crecimos. Y después dejamos de vernos, pero yo me encontré con ustedes. Y ahora, hermanos, por eso yo me acerco tanto a ustedes, porque he tenido la revelación de Dios que ustedes son mi familia. Fíjense bien, ustedes ya no se parecen a mí físicamente, ni yo me parezco a ustedes, pero sí tengo un parecido a ustedes. Ese no es físico, ese es espiritual, porque usted ha sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo y yo también. Y usted busca agradar al Espíritu Santo que le dio la vida y yo también. Y en eso sí nos parecemos. Y eso es lo que debemos buscar. Porque si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo ahí, siempre vamos a ver diferencias y siempre vamos a tener problemas y nunca nos vamos a amar como el Espíritu Santo lo espera. Y la cosa es que aquí estamos como practicando, porque de aquí en cualquier momento nos vamos a la gloria de Dios. Y allá no va a haber un lugar para la iglesia bautista, otro para la iglesia metodista, otro para la Asamblea de Dios, otro para la iglesia del cuerpo de Cristo. No, hermano. Allá va a entrar solamente los redimidos con la sangre de Cristo. Allá solamente van a entrar aquellos que estén llenos del Espíritu Santo y que hayan estado haciendo la voluntad del Espíritu Santo acá. Por eso aquí es donde nos vamos a preparar. Y si aquí no calificamos, pues simplemente no vamos a caber allá. No nos va a llevar el Señor, porque ¿dónde nos va a aguantar así? ¿Verdad? No puede. Él se lleva a aquellos que le han entregado su corazón y que le buscan de todo su corazón, y que al final todos vamos sintiendo una misma cosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Bueno.
Bueno, se guardó entonces lo que dice el verso 19 al final. Grábeselo. No sois vuestros. Tú no eres de ti. Tú no eres libre para hacer las cosas como tú quieras, como tú sientas, como te parezca mejor. Aquí es lo que el Espíritu dice. Nada más, no hay más. No se puede hacer de otra manera. Yo les digo a los hermanos, y a muchos hermanos me los sorprendo hoy, que me dicen: hermano, entonces acá yo no puedo tener la libertad de decir esto me parece que sería mejor así, o ¿por qué no se hace esto así? No, usted no tiene la libertad. ¿Y por qué no? Porque usted no sabe cómo dirigirse, ni cómo dirigirnos. Dios sí sabe cómo nosotros debemos dirigirnos. Él es el único que sabe. Y hay cosas que no nos van a parecer bien, no nos van a parecer correctas, porque también pensamos y también creemos que podemos ver las cosas bien. No, es como el Espíritu Santo lo dice. Así de pronto no nos parezca, así de pronto sintamos como que no es por ahí, pero el Espíritu Santo sabe. ¿Sí me entiende? Entonces grábese esto al final del verso 19, ahí en Primera de Corintios, le dice a usted directamente: tú ya no eres de ti, no sois vuestros. Tú ya no eres de ti, tú ya no eres tuyo, tú ya no eres libre. Ahora ya no tienes que pensar siquiera. Que piense Cristo por ti, que piense el Espíritu Santo por ti, que haga planes el Espíritu Santo por ti, que haga planes Cristo por ti, que hable Cristo por ti, que haga obras Cristo por ti, y va a ser toda la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestro tema hoy? Volvamos a Efesios 4:3. ¿Cuál es nuestro tema hoy? Solícitos quiere decir listos, preparados, dispuestos, desesperados por hacer lo que debemos hacer. Solícitos en guardar. Guárdela, guarde la unidad. Ya la trajo el Espíritu Santo, ya la hizo posible el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo nos lo asegura. Él está entre nosotros. Nosotros, la Biblia enseña, otro día les voy a hablar sobre ese punto. La Biblia enseña, individualmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahí en el verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Individualmente somos templo del Espíritu Santo, pero así en conjunto toda la congregación somos también el templo del Espíritu Santo. Entonces volvamos al punto, Efesios 4:3, y grábeselo, porque si lográramos tener la revelación de esas 7 palabras, hermanos, déjeme decirle, con eso podemos nosotros ver la gloria de Dios derramándose sobre nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque estamos buscando nosotros hacer lo que el Espíritu quiere. Si uno ya está unido al Espíritu, hay que buscar que el otro también se una. Fíjese bien, hay que buscar que el otro también se una. Somos como piedritas formando el templo del Espíritu. Cualquiera que esté cerca de usted, en lugar de decirle apártate porque no te siento bien, apártate porque me caes mal, no, al contrario, acércate. ¿Para qué? Para que hagamos la pared. Acércate, no estés tan retirado, ¿verdad? Porque uno siente, si uno siente que es algo más que el otro, es que tiene que sentir que el otro tiene que acercarse, porque tú ya estás conectado, ya estás pegado a las demás piedras. Por ahí dice un versículo en Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20, hermanos? De pronto el Espíritu Santo me trae escrituras a la mente que tienen que ver con lo que estamos mirando. Efesios capítulo 2, versículo 20. Oiga, ¿qué dice? Edificados, ahí me detengo.
edificados. Ustedes son edificados. ¿Qué quiere decir edificados? Que somos como construidos, amén, construidos, edificados. Estamos formando el templo de Dios. Dice, ustedes están edificados ¿sobre qué? Oiga, ustedes están edificados, o sea, nosotros como piedritas, como le decía yo. Si alguien lo siente por ahí y de pronto usted dice, pues como que no lo siento muy bien, apártate. No, apártate, te vas a quedar sin la otra piedra. Corres el peligro de caerte. Mejor trae a la otra y apriétala ahí que se pegue bien ahí contigo, porque tú no sientes que el otro se mueva. Porque piense, ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir la piedra del ángulo? La piedra que sostiene todo el edificio. La piedra que es la que soporta toda la carga, ese es Cristo. O sea, Dios dice, voy a hacer un edificio espiritual, y al primero que pongo es a Cristo ahí. Y luego, Señor, pues le pongo los 12 apóstoles. ¿Se podrá mover Cristo? No se mueve, está sólido ahí, firme. Y luego pone el Señor a los 12 apóstoles. ¿Estarán firmes? Claro que están firmes. Y luego, pues los primeros cristianos que se movieron por el Espíritu Santo, ahí están también. Hasta que llegamos tú y yo, y ahí estamos pegados. ¿Se mueven los que están antes que tú? No se mueven. Hermano, pero siento al hermano fulanito que me tocó aquí a un lado medio débil, medio mal. No, tú apriétalo ahí, que luego viene otro y lo aprieta a él, y luego viene otro al frente y también lo acomoda, y al final se queda el hermanito al frente que no se puede mover. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, nunca desechemos a nadie, al contrario, atraigámoslo para que se afirme, ayudémoslo, que se mueve como piedrita, bolita ahí. Véngase, mijito, ándale, venga, acomódese aquí. No, si no me puedo acomodar. ¿Cómo que no? A ver, véngase, aquí va, aquí ya está, vámonos, que venga el otro allá. ¿Sí me entiende, hermano? Y ahí dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar, en mantener la unidad del Espíritu. ¿Ve? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad no la traigo yo, la trae el Espíritu. Y yo tengo una responsabilidad de guardar esa unidad. Usted tiene la responsabilidad de guardar esa unidad. ¿Se da cuenta por qué a veces cuando yo veo así hermanitos que de pronto se sienten mal y se echan indirectas y ya más falta que se agarren del cuello y se ahorquen ahí, ¿verdad? Pero los veo así como diciendo, y yo digo, si supieran estos hermanitos lo que dijo el Espíritu Santo, sean solícitos, sean rápidos, no se entretengan en guardar la unidad del Espíritu Santo. Entonces, al nosotros presionarnos entre nosotros, estamos desechando la unidad del Espíritu Santo. Y nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Entonces dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Cristo vivo que mora en nosotros. No podemos hacer nada por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Le voy a poner un ejemplo. Las que tuvieron hijos, nunca les faltaron al respeto sus hijos aún de pequeñitos. Cuando lo llevó a la tienda, si no era una tienda como las que hay aquí, pero allá en nuestro pueblo, iba uno a las tienditas de ahí que tienen ahí frasquitos de dulces y paquetitos de galletitas y toda la cosa. Y la criatura, hermanos, de meses, ahí la trae uno en los brazos,
tremendos chamacos, yo no sé ni cómo le hacen, pero tiran el agarrón y ya traen el puño de galletas o ya traen los dulces y ahí vienen ya. Y usted le dice, no hijo, otro día, no tengo dinero, no, y se pone bravo. Y usted se lo quita y hace un berrinche y todo. Y hay veces que la hermana o el hermano dice, bueno, hay que darle mientras que salimos. Mientras que salimos. Cuando ya se quiere salir y se lo quita, hace un griterío ahí que al rato viene el policía que cuida la tienda ahí, ¿me entiende? Y si se descuida, el muchacho se pone tan bravo que le da unas cachetadas a la mamá y está en los brazos. Fíjese bien, hace sus berrinches y hace tanta cosa. Entonces nosotros no podemos tratarnos así. Acuérdese, somos los que guardamos la unidad del Espíritu. Somos los guardianes, cada uno de nosotros, en que se mantenga la unidad del Espíritu. Hay veces que en la iglesia son más celosos los pastores y los ministros de guardar que nadie se levante. Que a veces que dicen, bueno, aquí nadie va al baño, pues ahí están todos ahí. Hermanos, hay iglesias. Yo estuve una negrita que me prestó la primera iglesia, ahí nadie iba al baño. Querían ir al baño, levantaban su manita y ahí estaban a veces ya urgiendo la situación y con la manita levantada hasta que volteaba la pastora y nada más movía los ojos así y ya se iba corriendo. Pero no se movían si no se les daba la orden. Y hay veces que buscamos más que haya un buen orden en la iglesia. Fíjese bien, en guardar el orden acá, que nadie hable, que nadie deje un papelito tirado, que esto, que el otro, que en lugar de guardar la unidad del Espíritu. Podemos guardar a veces las normas, las reglas de una iglesia, de una religión, que guardar la unidad del Espíritu. Ahora, cuando logremos guardar la unidad del Espíritu, el poder de Dios se derrama a todas horas, en cualquier momento, porque el Espíritu está agradándose y persona que viene se queda. Ese es otro punto muy importante. Hay iglesias donde en el mes vienen 5 visitas y en el siguiente mes o se van esos mismos o se le van otros 5 de los que ya estaban ahí por 8 o 10 meses. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se queda la gente? Porque no estamos guardando la unidad del Espíritu. El pastor bien ignorante de pronto dice, aquí se hace lo que yo digo, y al que no le gusta, ahí está la puerta. Óigame, ¿qué sabe ese ignorante de guardar la unidad del Espíritu? Él es el primero que tiene que saber, y los demás ministros también. Debemos guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu está ahí y persona que viene la trae para unirnos, no para que nosotros le echemos fuera. Que de pronto están las hermanitas ya organizadas y el grupito, que el que limpia, que el que barre, que el que hace la comida, y que ahí están todos, y viene por ahí una hermanita que la trae el Espíritu. Viene de visita y viene bien emocionada. Pues vengo aquí a ver si me quedo aquí a servir en esta iglesia. Y viene y se acerca por ahí a querer ayudar en la cocina ahí. Y las hermanas así, poniéndose de lado así para que no se acerque. ¿Verdad? No, ya estamos completas. ¿Cómo que ya está completa? Y entonces, ¿para qué lo trajo el Espíritu Santo? Y no que queremos que se llene la iglesia. ¿Cuándo se va a llenar así? El Espíritu Santo los trae y nosotros los vamos empujando hasta que se vaya. Fíjense bien, los que predican igual. Ya vino alguien y va a ocupar mi lugar. Pues hermanos, a mí una vez allá en Guadalajara me dieron trabajo en la pasteurizadora Sello Rojo, que era muy conocida, donde vendían la leche Sello Rojo, y fui ahí y me dijeron los patrones, vas a reemplazar al que le da la salida a los camiones llenos de leche y de jugos, y vas a reemplazar al que recibe todos los frascos vacíos ya en la tarde. Ah, bueno. Y el de la madrugada, el que mandaba los camiones con la leche y con los jugos, bien celoso, desde que yo entré,
pues tenía que decirme cómo era el asunto ahí, porque yo entré a trabajar y él me tenía que decir cómo era el trabajo. Siéntate ahí. Yo me senté. Toda la mañana no me dijo nada. Se fue la gente y no me dijo nada. Salí otro día igual. Y yo le dije, oye, tienes que enseñarme acá. No, yo me tomo mi tiempo. Bueno. Y al rato me dice, bueno, ¿y a qué veniste tú? Pues a trabajar. Pero, ¿y por qué si aquí estoy yo? No sé. A mí me contrataron y me mandaron aquí. Y al rato seguía molestando hasta que le dije, mira, más vale que sepas. A mí me contrataron y solamente van a pasar una de dos cosas. O te van a dar un trabajo mejor, o te van a correr y me van a poner en tu lugar. Tú dirás, es que no hay otra. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos pollitos comprados. Acuérdense, porque habéis sido comprados por precio. O sea, te compraron, aquí estás haciendo algo, pero eres compradito ahí. Y los que vienen entrando, ¿y tú qué? Pues el patrón ya trae otra tandita de pollitos ahí. Pero ¿y por qué? ¿Y tú qué? Pues si tú eres comprado también. Otro viene acá, trata de apoyar, trata de acomodarte. Entonces por eso dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ya estoy acá, gloria a Dios, porque no cualquiera está acá. Ya estoy acá porque no cualquiera recibe el perdón de los pecados. La mayoría sabemos que no éramos blancas palomitas, éramos terribles. Y el Señor nos trajo y nos limpió y nos puso ahí limpiecitos, ahí están. ¿Y ahora qué? Pues ahora ponga atención al Espíritu Santo. Guarde, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Vamos a seguir porque eso está bien interesante. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ese es un secreto que no cualquiera lo sabe, porque cualquiera puede hacer cualquier cosa en contra de las demás personas. Y si nosotros pusiéramos atención en lo que es eso, viene una persona, a mí me dijo el Señor en el 85, me habló el Señor. Y fíjese, ese día de mayo de 1985, yo salía a trabajar, yo cortaba árboles. Y traía varios hermanos trabajando y yo cortaba los árboles y ellos echaban todo a los camiones. Y esa madrugada yo iba a salir a un lugar donde yo solo iba a cortar y ellos venían otro día. Entonces, a eso de las 5 de la mañana andaba cargando mi herramienta en mi casa y empecé a sentir una tristeza tremenda. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? Llorando y llorando y llorando. Eché mi herramienta y me fui, andaba trabajando y andaba llorando y llorando y llorando. Y era un lugar muy grande con bastantes árboles. Y en el centro del terreno había un árbol que estaba como de aquí a la salida, pero así redondo y con las ramas hasta el piso. Y por lo regular en esos lugares los dueños o la gente de alrededor venían y metían cosas viejas debajo, porque pues ahí no las veían, escondían las cosas que querían tirar. Y cuando yo andaba cortando, podando los árboles que quedaran bonitos, empecé a todos aquellos que podía verles el tronco y dije, ese de en medio lo voy a dejar para el final. Y anduve, hermanos, podando todos como a la 1 de la tarde, llorando. Llegué a ver cómo iba a cortar ese árbol, porque no se podía acercar, el tronco estaba por allá y hasta acá llegaban las ramas que habían caído al piso. Entonces busco yo alrededor del árbol a ver cómo me metía en medio, pensando que iba a encontrar estufas viejas, muebles viejos ahí.
Y ahí ando buscando a ver cómo entraba, y de pronto, hermanos, veo una marquita así como una puertita marcada, y yo dije, ¿será una puertita? Y llegué y empujé, y en verdad era una puertita. Y abajo del tronco del árbol, todo lo que era alrededor estaba limpio completamente. Como que los niños de ahí de la casa que había antes ahí hacían sus juegos debajo de aquel árbol, todo bien hermoso ahí. Y me metí y me quedé mirando a ver cómo iba a subir al árbol ahí. Cuando yo me quedé mirando a ver cómo me subí al árbol, oí como un pajarito que volaba alrededor, aleteaba alrededor. Y yo dije, ¿y ese pajarito será que tiene nido aquí, quiere entrar? Y al rato sentí como que otro pajarito y otro pajarito y otro pajarito, y al rato era como un zumbido alrededor que se sentía ahí. 1985, en el mes de mayo, y yo estaba trabajando ahí, y cuando estaba ahí viene una voz y me dice, yo tengo un pueblo especial para hacer un trabajo especial, yo te voy a unir a ese pueblo. Y me dijo el Señor, habla con la gente aquí y diles que los voy a usar en ganar muchas almas. Y si ellos no te creen, te vas inmediatamente a México, yo te voy a decir dónde comiences a trabajar. Pero la gente creyó, los hermanos y hermanas de la iglesia me creyeron, y empezamos a trabajar de esa manera. Fíjese bien cómo Dios habla, cómo Dios se glorifica. Ahora, nosotros todos debemos de saber que el Señor nos escogió de aquí, nos escogió de allá, unos a una edad, otros a otra edad, pero lo más importante es que estamos aquí. Y lo más importante que estamos aquí es para seguir la dirección del Espíritu Santo, y todo nos va a ir bien, y Dios se va a glorificar de una manera muy especial. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero que venga, y ahí nos vamos a ir preparando ya para terminar. Juan capítulo 17, y vamos a leer el verso 21. Quiero que ponga atención. Quiero que oiga al Señor orar, y quiero que se dé cuenta qué dijo el Señor en su oración. Juan capítulo 17, versículo 21. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. El Señor Jesús está orando ahí, y Dios nos permite que podamos escuchar la oración del Señor para aprender. Dice ahí, esto quedó grabado en la Biblia, esto lo testifica el apóstol Juan, que él escuchó esto y lo grabó de parte de Dios. Juan 17, 21 dice, hablando el Señor Jesús, para que todos sean uno. O sea, Cristo dijo, mi deseo es que todos aquellos que han creído en mí sean uno, que sientan una misma cosa, que todos estén de acuerdo, para que todos sean uno. Y ahí mira lo que dice enseguida, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué tremendo. Ahí estaba un hombre, pero ahí estaba también Dios. Y Cristo dice, Dios y yo somos uno. No es que Él piensa de una manera y yo pienso de otra. El Padre es el que piensa y yo nada más obedezco. El Padre es el que piensa y yo soy el que llevo a cabo las cosas que piensa el Padre. Y dice Cristo que así como tú y yo, Padre, somos uno, que también los que tú me has dado sean uno. En otras palabras,
que así como yo estoy unido al Padre, así como el Padre hace su voluntad a través del Hijo, que también el Padre haga la voluntad a través de los cristianos, porque yo soy el hermano mayor, dijo Cristo, y ellos también van a ser usados por Dios, que sean usados de la misma manera. Por eso tenemos el ejemplo perfecto ahí, y es la vida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Dice ahí, mire, verso 21, para que todos sean uno. Es el Señor que está orando. En su oración dice: Padre, que todos ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. O sea, que ellos sean uno, que estén unidos, así como tú y yo estamos unidos. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Cristo, nuestro ejemplo perfecto, Él dice: yo estoy unido a la voluntad de Dios. Y cuando ustedes creen en mí, se convierten en hijos de Dios. Pues entonces ustedes también deben de estar siendo usados por Dios, así como Dios me usa a mí. Yo soy el primero, yo soy el perfecto, pero yo le hago la conexión de ustedes a Dios, para que Dios, como obra en mí, así obre también en ustedes. ¿Se acuerdan que hay una escritura donde Cristo dijo: ustedes van a hacer más milagros que yo? ¿Por qué, Señor? Porque yo ya me voy. Yo ya voy a morir y me voy, y ustedes van a seguir aquí por años. Así es que van a ver ustedes más milagros que los que se vieron cuando yo estuve, porque yo estuve unos cuantos días y ustedes van a estar muchos años ahí. Si se prestan en las manos de Dios, olvídense que los milagros que vieron en mi ministerio van a ser poquitos a los que se van a ver en el ministerio de ustedes. Nada más que había que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 22, Juan 17:22. Todavía en la oración de nuestro Señor, dijo el Señor: la gloria que me diste, oye qué precioso, yo les he dado. O sea, lo mismo que yo he recibido de ti, les confiero a ellos. Ahora ellos tienen ese lugar. Que sean uno, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y termina diciendo en el verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vea, hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: hay que ser solícitos, hay que estar siempre buscando la unidad que es del Espíritu, para que así como se manifestó Dios en Cristo, se manifieste Dios en nosotros. Dios se manifestó en Cristo, que era la cabeza. Ahora se tiene que manifestar igualmente en nosotros, que somos el cuerpo. Somos de la misma naturaleza que Cristo. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. El cerebro manda las señales a los nervios, manda las señales al cuerpo. Cristo es la cabeza, y aunque Cristo no está físicamente, espiritualmente sí está, y Él manda las señales, y los miembros hacemos la voluntad de Dios por Cristo, que sigue siendo el que nos dirige en el camino del Señor, o en lo que el Señor desea que nosotros hagamos. ¿Me entendió, hermano? ¿Me entendió, hermana?